¿Qué sentirías si alguien te dijera que sabe cómo y cuándo será el fin del mundo? Quizás lo tomarías como una fantasía, una historia de ciencia ficción o una exageración sin fundamentos. Sin embargo, existe un hombre que, hace casi 500 años, dijo haber visto el destino de la humanidad. Su nombre es Nostradamus. Y ahora, la gran pregunta es, ¿estamos viviendo hoy las profecías de un hombre que falleció en el siglo XVI? Acompáñame en esta exploración para descubrir los secretos, las predicciones y los misterios que rodean a uno de los profetas más enigmáticos y discutidos de la historia. Tal vez, después de conocer más sobre sus visiones, comiences a preguntarte si nuestro futuro está realmente escrito, o si somos nosotros quienes lo estamos creando con cada paso que damos. Michel de Nostradamus, médico, astrólogo y vidente. Un hombre que, aún en vida, generó tantas dudas y respeto como temor. Nació en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia, en una familia judía que, para evitar las persecuciones de la época, se convirtió al catolicismo. Pero detrás de esta conversión, se escondían conocimientos secretos transmitidos de generación en generación. Desde muy joven, Nostradamus fue expuesto al mundo del ocultismo y la astrología gracias a su abuelo, quien, según algunos relatos, era un ocultista experimentado. Imagina este escenario: un joven Nostradamus, sentado junto a su abuelo en noches de luna llena, rodeado de libros antiguos y mapas estelares, aprendiendo sobre los astros, las plantas medicinales y los rituales cabalísticos. Este fue el entorno en el que comenzó su formación y, años después, cuando el joven Michel ingresó en la universidad, ya poseía una sabiduría que superaba a muchos de sus compañeros. Lo que pocos saben es que Nostradamus no solo fue un profeta, sino también un médico que revolucionó su época con métodos de tratamiento avanzados para enfrentar la peste, la enfermedad más mortal de su tiempo. Con el uso de hierbas, pastillas de pétalos de rosa y prácticas de higiene poco convencionales para la época, logró salvar muchas vidas, aunque no pudo evitar el trágico destino de perder a su primera esposa e hijos debido a esta misma enfermedad. ¿Qué impulsa a un hombre a dedicarse de lleno a la predicción del futuro después de perder a su familia? ¿Fue el dolor lo que lo llevó a intentar controlar lo incontrolable? O, tal vez, Nostradamus se dio cuenta de que conocer el futuro podría ser la única forma de lidiar con un destino implacable. Para entender a Nostradamus y sus profecías, es esencial conocer el contexto de su época. La Europa del siglo XVI era un lugar donde la superstición y la religión dominaban cada aspecto de la vida. La Inquisición vigilaba de cerca a aquellos que se desviaban de los caminos establecidos, y aunque la astrología era respetada en algunos círculos, sus prácticas siempre rozaban el peligro. Nostradamus, sin embargo, estaba decidido a hacer algo diferente. Su conocimiento de astrología y botánica le permitió desarrollar métodos de curación que desafiaban a la medicina tradicional. En lugar de usar sangrías o tratamientos invasivos, recomendaba agua limpia, aire fresco y remedios a base de hierbas. Las famosas pastillas de rosa, que él mismo fabricaba, se convirtieron en su marca registrada, y aunque la ciencia de su tiempo no podía explicarlo, hoy sabemos que estas pastillas contenían ácido ascórbico, un componente antiinflamatorio y sanador. Sin embargo, la pérdida de su esposa e hijos lo afectó profundamente, y en medio de su dolor, empezó a recibir críticas. Las autoridades religiosas, sospechosas de sus prácticas, comenzaron a verlo como una amenaza. Para evitar ser capturado por la Inquisición, Nostradamus dejó todo atrás y emprendió un viaje por Europa, que lo llevó a sumergirse aún más en el estudio del ocultismo y la astrología. Es en esta época cuando algunos creen que Nostradamus tuvo una revelación. Durante sus viajes, visitó monasterios y conoció a personas influyentes en el mundo de la mística y la alquimia. En uno de esos encuentros, se cuenta que Nostradamus se inclinó ante un joven monje y le dijo: «Solo me arrodillo ante los que serán papas algún día». Años después, aquel monje se convertiría en el Papa Sixto V, cumpliendo así otra de sus misteriosas visiones. A lo largo de su vida, Nostradamus escribió más de 1000 profecías, organizadas en cuartetas. Estas pequeñas estrofas poéticas, llenas de metáforas y ambigüedades,
se convirtieron en el centro de su obra maestra, las profecías. Muchas de estas cuartetas se han relacionado con eventos históricos, desde la muerte de reyes hasta guerras mundiales. Pero quizás la más famosa de sus predicciones fue la que profetizó la muerte del rey Enrique II de Francia. En una de sus cuartetas, Nostradamus escribió: «El joven león vencerá al viejo en el campo de combate, perforará sus ojos a través de la jaula dorada, y 2 heridas en una se convertirán en una muerte cruel». En 1559, durante un torneo de justas, el rey Enrique II se enfrentó a un joven noble, el conde de Montgomery. En medio del combate, la lanza del joven atravesó el yelmo dorado del rey y se clavó en su ojo. Enrique agonizó durante 10 días antes de morir. Esta trágica coincidencia hizo que muchos empezaran a temer y respetar las palabras de Nostradamus, creyendo que realmente tenía un don para ver el futuro. Pero las profecías de Nostradamus no se limitaron a su época. En sus cuartetas, habló de un líder temible que surgiría en Europa y traería destrucción. Este personaje, que él llamó Hister, ha sido interpretado como una referencia a Adolf Hitler. Según algunas interpretaciones, Nostradamus predijo la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del nazismo y la caída de Alemania con una precisión que sigue sorprendiendo a los estudiosos. Otro de sus presuntos aciertos es la predicción del gran incendio de Londres en 1666, donde una de sus cuartetas menciona: «El fuego devastará la antigua ciudad». Esta catástrofe, que ocurrió más de un siglo después de su muerte, fue otro evento que fortaleció la creencia en su habilidad para prever desastres. A medida que avanzamos en el tiempo, la figura de Nostradamus sigue inspirando tanto a creyentes como a escépticos. Documentales recientes, como The Nostradamus Files y The Man Who Saw Tomorrow, presentan teorías fascinantes sobre la relación entre sus profecías y la historia moderna. Un punto que genera gran debate es la precisión con la que parecen alinearse con ciertos eventos. Por ejemplo, en algunos de estos documentales, estudiosos de la profecía han interpretado varias cuartetas de Nostradamus como predicciones de pandemias. En una de sus cuartetas, Nostradamus menciona humo y pestilencia por doquier. Aunque esta frase puede sonar general, algunos investigadores creen que Nostradamus estaba viendo el surgimiento de una pandemia global. Incluso señalan cómo el lenguaje visual de humo podría referirse a la transmisión por el aire, una teoría apoyada por médicos de la época que asociaban enfermedades con malos aires. Esta es solo una teoría entre muchas, pero sin duda nos deja pensando: ¿podría alguien realmente haber visto el impacto de una pandemia moderna hace 500 años? Y lo más interesante es que, en estas nuevas interpretaciones, se exploran herramientas matemáticas avanzadas aplicadas a sus cuartetas, sugiriendo que Nostradamus pudo haber seguido patrones numéricos y astrológicos precisos para proyectar sucesos a largo plazo. Algunos investigadores actuales aseguran que su obra podría ser reinterpretada a través de cálculos matemáticos precisos que incluso podrían generar predicciones futuras. Esto abre todo un campo nuevo de estudio. ¿Estaría Nostradamus usando métodos tan adelantados que solo hoy, con herramientas modernas, comenzamos a entender? Para entender por qué las profecías de Nostradamus resuenan aún hoy, debemos situarnos en su contexto histórico. Nostradamus vivió en una Europa renacentista, un periodo de gran agitación social y religiosa. Las guerras religiosas y la peste negra devastaban poblaciones enteras, y la Inquisición controlaba cualquier desviación de las doctrinas oficiales. Esta atmósfera de caos constante alimentaba el deseo de las personas por encontrar respuestas en lo sobrenatural, y así, figuras como Nostradamus eran veneradas e, incluso, temidas. Un dato fascinante proviene de registros de la época que revelan cómo muchas profecías de Nostradamus parecían estar codificadas para protegerse de la censura inquisitorial. En esos tiempos, cualquier insinuación de predecir o manipular el destino podía ser vista como herejía, por lo que Nostradamus adoptó un estilo críptico en sus cuartetas. Se dice que utilizó palabras en latín, griego e incluso hebreo, mezclando los significados de forma deliberada para crear confusión. A los estudiosos de hoy, estas técnicas sugieren que, además de ser un visionario, Nostradamus fue un maestro de la metáfora y la ambigüedad. Imagina lo arriesgado que debió ser para él expresar sus visiones de esta manera, y cuánto debió confiar en que,
algún día serían entendidas. Además, algunos historiadores creen que Nostradamus pudo haberse inspirado en los libros de alquimia de su época. La alquimia no solo buscaba la transmutación de metales, sino que también estudiaba la naturaleza humana y el cosmos. Es posible que Nostradamus aplicara principios alquímicos a sus predicciones, viendo el tiempo como un ciclo que podía desentrañar a través de símbolos y analogías. Esta visión cíclica del tiempo explicaría por qué muchas de sus cuartetas parecen referirse a patrones repetitivos en la historia. Una idea intrigante que resuena con la noción moderna de los ciclos históricos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo serían las ciudades de un futuro lejano si realmente usáramos el conocimiento de Nostradamus como base? Aunque pueda parecer ciencia ficción, algunas teorías sugieren que Nostradamus no solo estaba proyectando visiones del futuro, sino también ideas de sociedades avanzadas que, a su manera, podrían haber influido en conceptos arquitectónicos y de diseño actuales. Imagina, por ejemplo, una ciudad construida con energía sostenible, basada en alineaciones astrológicas para optimizar el flujo de energía solar y eólica. Algunas teorías radicales sugieren que Nostradamus estaba tan fascinado por la astrología porque creía que los cuerpos celestes no solo influían en las personas, sino también en las estructuras físicas de las ciudades y el clima. Si aplicáramos este concepto, podríamos llegar a ciudades inteligentes diseñadas con principios que optimizan el bienestar humano, la agricultura urbana e incluso el transporte, todo basado en la sincronización con las fases de la luna y los ciclos estelares. Este es solo un ejemplo hipotético, pero plantea una pregunta intrigante. ¿Podría Nostradamus, con su énfasis en la astrología, haber vislumbrado algo que aún no hemos comprendido del todo? Quizás, en lugar de ver el futuro, Nostradamus nos estaba ofreciendo un modelo de cómo construir un mundo en armonía con el cosmos, un concepto que apenas hoy comenzamos a explorar con tecnologías como las ciudades inteligentes y la arquitectura sostenible. ¿Podríamos nosotros mismos estar construyendo las sociedades que él vislumbró siglos atrás? Las profecías de Nostradamus no son las únicas en el mundo que despiertan misterio. Civilizaciones como la maya, la sumeria y la hindú también tenían sistemas de predicción basados en ciclos cósmicos y calendarios complejos. Curiosamente, muchos de estos sistemas de predicción parecen anticipar eventos similares, como catástrofes naturales y cambios sociales radicales. Por ejemplo, en la cultura maya, el calendario de la cuenta larga se basa en ciclos que, al igual que las predicciones de Nostradamus, sugieren periodos de destrucción y renacimiento. Este calendario maya predijo un cambio de era en el 2012, un evento que fue ampliamente discutido en el ámbito global y que muchos interpretaron como una profecía de fin del mundo. Al igual que las cuartetas de Nostradamus, el calendario maya no hablaba de un fin literal, sino de un cambio radical en la humanidad. Por otro lado, en la mitología hindú, existen descripciones de los ciclos de yugas, periodos de tiempo en los que la humanidad atraviesa fases de virtud y decadencia. Según esta visión, actualmente estaríamos en el Kali Yuga, una era de conflictos y desorden que terminaría antes de una nueva era de paz y sabiduría. Es posible que Nostradamus haya captado, a su manera, estos ciclos universales que tantas culturas distintas parecieron observar. La existencia de profecías similares en culturas tan distintas abre la posibilidad de que todos estos sistemas de predicción estén conectados de alguna forma. Y si Nostradamus era solo uno de muchos que, a lo largo de la historia, accedió a un conocimiento compartido por todas las civilizaciones antiguas, imagina que todas las predicciones no sean más que distintos puntos de una misma red de sabiduría ancestral, un enigma global esperando ser resuelto. Nostradamus no es solo una figura histórica, también es una inspiración continua para la cultura pop actual. Su figura ha aparecido en películas, videojuegos, series y hasta en cómics. Desde personajes inspirados en su habilidad profética hasta historias que giran en torno a sus predicciones, su influencia sigue viva en la imaginación moderna. Uno de los ejemplos más recientes de esta influencia es la serie de ciencia ficción Dark, donde los personajes enfrentan un ciclo de eventos predestinados, una idea que recuerda la visión cíclica del tiempo de Nostradamus.
Al igual que en sus profecías, los personajes de Dark descubren que el tiempo parece ser una serie de ciclos repetitivos, una metáfora poderosa que nos hace reflexionar sobre si estamos atrapados en patrones que no podemos controlar. En los videojuegos, el concepto de profecías y destinos escritos en piedra también aparece en juegos como Assassin's Creed, donde los jugadores exploran antiguas civilizaciones y se encuentran con personajes que, como Nostradamus, dejan mensajes crípticos para las generaciones futuras. Este tipo de representación cultural nos recuerda que, aunque hayan pasado siglos desde su muerte, la figura de Nostradamus sigue fascinando y su mensaje sigue resonando en nuevos medios. ¿Y tú, has visto alguna película o serie que trate el tema de las profecías? Déjanos tus recomendaciones en los comentarios. Queremos saber qué otras obras te han hecho reflexionar sobre estos temas tan misteriosos. Si todo esto te ha dejado pensando, recuerda que puedes compartir tus teorías en los comentarios. Queremos saber cuál es tu interpretación de las profecías de Nostradamus, si crees que realmente pudo ver el futuro, o si todo es solo cuestión de interpretación. Es posible que, al escuchar sobre las profecías de Nostradamus, surjan varias preguntas. Una de las más comunes es, ¿cómo podemos estar seguros de que sus predicciones no son solo coincidencias? Esta es una cuestión importante y tiene que ver con la forma en que interpretamos sus textos. Muchos expertos señalan que, debido al lenguaje ambiguo que utilizaba, es fácil ajustar sus palabras a eventos posteriores. Sin embargo, otros estudiosos argumentan que ciertos detalles son demasiado específicos para ser casualidad. Por ejemplo, en la cuarteta sobre el rey Enrique II, la descripción de la jaula dorada coincide demasiado bien con el yelmo de oro que llevaba el monarca. La clave, entonces, parece estar en un delicado equilibrio entre los detalles históricos y las interpretaciones. Otra pregunta común es, ¿por qué las profecías son tan negativas? Si bien Nostradamus predijo muchos eventos catastróficos, también escribió sobre periodos de paz y reconstrucción. Algunos piensan que su enfoque en lo trágico refleja el ambiente oscuro de su época, una Europa devastada por guerras y pestilencias. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el destino ya está escrito? ¿O que depende de nuestras acciones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada visión cuenta en el misterio que rodea a Nostradamus, y estamos deseando escuchar la tuya. Claro, no todos creen que Nostradamus fue realmente un profeta. Para muchos, sus cuartetas son tan vagas que pueden interpretarse de muchas maneras. Es posible que su éxito se deba a que escribía de forma ambigua y metafórica, permitiendo que sus seguidores ajustaran sus palabras a los eventos que ocurrían después. Algunos críticos sugieren que Nostradamus era un maestro de la psicología humana, un hombre que entendía el poder de las profecías en una sociedad marcada por el miedo y la superstición. Con frases poéticas y abiertas a interpretación, lograba que sus seguidores llenaran los vacíos con sus propios miedos y esperanzas, creando así una profecía autocumplida. Además, hay quienes piensan que Nostradamus utilizaba su conocimiento en astrología para hacer predicciones basadas en ciclos históricos y patrones de comportamiento humano. Según esta teoría, su habilidad para ver el futuro no era más que una comprensión profunda de las dinámicas de poder, la guerra y la política de su tiempo. Pero entonces, ¿cómo explicamos las referencias a tecnologías y eventos que no existían en su época? En una cuarteta, Nostradamus menciona peces de hierro en el mar. Para algunos, esto es una referencia a los submarinos, una invención que él no podía haber conocido. ¿Acaso tenía visiones que le permitían ver un mundo futuro, o simplemente estamos interpretando sus palabras con ojos modernos? Ahora que conocemos más sobre Nostradamus, su vida y sus profecías, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue realmente un profeta o simplemente un observador agudo de la humanidad? ¿Qué crees tú? ¿Es posible que alguien tenga el poder de prever el futuro o estas visiones son solo coincidencias? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte cuál es la profecía de Nostradamus que más te impacta. Y si quieres seguir explorando los secretos del pasado y cómo pueden influir en nuestro presente y futuro, no olvides suscribirte y darle like a este video. Recuerda, tal vez el futuro esté en nuestras manos más de lo que pensamos. Pero, mientras tanto, Nostradamus nos deja una advertencia y un misterio que sigue fascinando al mundo.